9 de la mañana, 28 minutos. De alguna manera seguimos en tema, ¿no? Porque lo adelantábamos con Santiago González, con los votos del oficialismo. Diputados aprobó un proyecto de ley que habilita la internación compulsiva de gente que está en situación de calle. La propuesta pasó ahora al Senado y para conocer más sobre este tema es que recibimos al diputado del Partido Nacional, a Diego Echevarría. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, me gustaría quizá brevemente comenzar explicando un poco de qué va este proyecto que no ha sido exento de polémicas, ¿no?, en las últimas horas. Sí, siempre el concepto de hospitalización involuntaria o de internación compulsiva, como se le llama, tiene un debate en torno a ello que es filosófico, que es antropológico y también es político. Pero también esto tenemos que ser realistas de que hay una situación gravísima en la situación que está viviendo el país a nivel de adicciones y en un público aún más específico que es el público en situación de calle, que vive la intemperie y que hasta el momento no existían herramientas que pudieran darle al MIDES, en este caso trabajando en coordinación con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, la posibilidad de la hospitalización aún en contra de la voluntad de esa persona. Acá apunta este proyecto, apunta que si se detecta por parte de un equipo de calle que tiene un médico en ese equipo de calle, la posibilidad de riesgo de vida o graves de problemas de salud para la persona que está en situación de calle o para terceros, se puede llevar a un centro de hospitalario y ahí un psiquiatra, porque ahí está la segunda pata de esto, que es un médico especialista en la materia, va a determinar si hay condiciones para que se quede aún contra su voluntad. Un par de puntualizaciones de este proyecto. No es una internación por tiempo indeterminado, lo va a determinar el psiquiatra. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos poner en la ley una determinación genérica porque la casuística de posibilidades de alguien que está en la calle por problemas de adicción, por problemas psiquiátricos, por distintas situaciones, determinan un tiempo o un parámetro específico. Bueno, va a ir a ese centro hospitalario, ese psiquiatra el que va a decir por cuánto tiempo y de qué manera queda. Esto es lo que entendemos que es una herramienta para avanzar. Nosotros en el debate del otro día en el Parlamento, incluso hasta citábamos palabras del propio expresidente de la República, José Mujica, que había sido muy claro en este sentido de que no habían herramientas. Bueno, pero había una ley de 2011, ¿no?, que este proyecto la modifica. ¿En qué aspectos se modifican entonces? Queda la posibilidad específica de llevarlos contra su voluntad. O sea, contra su voluntad uno puede decir, bueno, está bien, esa persona no puede ejercer su libertad en ese momento, quizá por efectos de la droga o problemas psiquiátricos, de decidir el bien para sí mismo, ¿no? Sí. Pero también eso conlleva a que lo van a esposar, a premio físico. No. Hay un límite ahí que va a ser difícil en cada situación, ¿no? No se lo puede tratar como alguien que está cometiendo un delito porque no está cometiendo un delito. Bueno, pero si alguien se resiste y se va corriendo... De hecho, por la vía, lo que venía sucediendo en los últimos tiempos es que muchas veces por la ley de faltas se recurría a esa herramienta para poder preservar la vida o la salud de esta persona. Punto número uno, no entendíamos que la vía era la cuestión práctica de ir por la ley de falta porque no está cometiendo un delito y sería estigmatizar a la persona que está en situación de calle. La persona que está en situación de calle, por las 1000 variantes, tampoco tenemos que limitarnos a hablar de patologías psiquiátricas o adicciones, hay muchísimas variables, tiene que ser tratada como alguien que está en una situación de extrema vulnerabilidad. Por eso, el trabajo coordinado de MIDES, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud Pública, tiene que ser para tratarlo como alguien que está o sufriendo una patología o con un riesgo gravísimo de vida, pero nunca desde esa vía que por la vía de los hechos durante mucho tiempo se dio. Pero entonces hay un procedimiento, el proyecto de ley determina, bueno, se va a hacer así, como decía Lore, hasta qué punto se llega a la hora de llevar a la persona contra su voluntad, que se puede desacatar, puede no querer, hay una cantidad de factores, sabemos que hay un público duro que lamentablemente está en situación de calle, que está aparte por una decisión personal y que realmente no quieren salir de allí. Sí, a ver, hay que ir caso a caso. Por algo las tres patas de este proyecto son Ministerio de Interior, Salud Pública y MIDES, porque ante la eventualidad de un caso que haya resistencia, obviamente va a haber un trabajo coordinado con la fuerza pública. En esto yo creo que lo que hay que destacar es que es un paso más a la ley de salud mental. La ley de salud mental tiene un par de años ya, pero no había podido dar respuesta a este tipo de situación. Destacar una cosa, esto es una acción de compulsividad que cesa cuando cesa la situación aguda de riesgo de vida.
¿Por qué? Porque no es que a alguien lo llevan y lo van a dejar ahí por un tiempo determinado. Cuando cesa esa desintoxicación o baja ese riesgo de vida, bueno, ahí la persona va a poder definir libremente si se queda o no se queda. Vos hacías hincapié en, para mí, lo que es el concepto fundamental. Es la libertad libre. Mirá qué redundancia. Las personas que están en ciertas situaciones no pueden ejercer libremente su voluntad, no están en condiciones. Y ahí el Estado tiene que cumplir un derecho constitucional, que es el de preservar la vida y la salud de las personas. Por eso me parece que, en torno al debate, que es absolutamente respetable, opinable, el Frente Amplio no apoyó esta herramienta, es que tenemos que dar un paso más con herramientas específicas. Hoy, el Ministerio de Desarrollo Social no pediría una herramienta si ya la tuviera o ya lo pudiera hacer. Tenemos que entender que, aunque esta herramienta salve a una persona, ya estamos ante una buena ley. Claro, el tema es que usted decía, por ejemplo, es un paso más hacia lo que tiene que ver con la salud mental, pero a veces uno piensa, y capaz que es un paso menos, porque eso quiere decir que quizás no se llegó a tiempo con determinadas circunstancias, ¿no? Como que obviamente lo ideal sería no tener que llegar hasta ese punto. Es que pensar que con una ley de un artículo que le da una herramienta específica para responder a una situación concreta, podríamos llegar a solucionar un problema complejísimo, profundo, grave, que se arrastra por muchísimos años, como es el problema de adicciones, sería de una utopía o de una demagogia imperdonable. ¿Qué decimos nosotros? El problema de adicciones es un problema multidisciplinario, multicausal, que se necesitan recursos humanos, se necesitan recursos económicos, se necesita una política de Estado que se sostenga a través de los gobiernos. No es la intención, porque también decía, esto no soluciona el problema. Por supuesto que no. Ahora, nunca nadie dijo que fuera la intención de esta ley solucionar el problema. Es una herramienta más. Soluciona también un problema social que puede ser visto como una molestia, como una agresión, ver a personas en esa situación en la vía pública. Ese punto de vista es comprensible. También si uno se pone en el otro costado a pensar en qué pasa si se vulneran también los derechos de esa persona. Entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento para llevar cuando la persona se resista? ¿Cómo se prevé que sea ese proceso, ese procedimiento? Hoy ya el MIDES tiene... O sea, cuando falla el convencimiento, me refiero, ¿no? Bueno, hoy el MIDES tiene equipo de calle, gente especializada para trabajar con este público especial. Claro, pero igual así hay gente en la calle, hay gente que igual... Exactamente, por eso la coordinación con el Ministerio del Interior. Si no, no sería necesario. ¿Cómo va a ser la intervención del Ministerio del Interior? Bueno, ese protocolo se va a fijar desde la interna del Ministerio de Desarrollo Social, se va a reglamentar y tiene que generar una herramienta que sea con el máximo respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Primero y fundamental. Pero sí, es verdad que hay una pata que es el MIDES, otra pata que es Salud Pública, que es la que va a certificar que esa persona está corriendo riesgo de vida. Y después está la tercer pata, que es el Ministerio del Interior, que ahí sí es quien va a actuar cuando esa persona, en caso de que se resista, va a poder llevarla a un centro hospitalario. Centro hospitalario que tiene que estar preparado para recibir a una persona en condiciones específicas, ¿no? De quizá resistencia, de estado alterado de la conciencia, por problemas de salud, por problemas de consumo, lo que sea. ¿Cómo es el dispositivo entonces en los hospitales? Usted mencionaba que va a ser evaluado por un psiquiatra. Exacto. Pero ¿hay tiempos fijados para eso? ¿Qué se prevé? Mira, ¿por qué entendemos que esta ley es un avance respecto a la anterior? Porque antes la ley de salud mental planteaba una solución que no era realista o no se daban los hechos, que era la de plantear un psiquiatra también en situación de calle. La verdad que la rama de la psiquiatría no es una rama que abunde, no hay tantos especialistas en la materia como uno quisiera. Entonces ya de por sí tener uno en un centro hospitalario de guardia va a ser un gran desafío de instrumentación. Plantearlo, tener uno ahí y otro en calle, ya era algo que era impracticable. Por eso entendemos que tiene que ser muy práctico, porque aparte el que tiene que certificar, que tiene que quedar hospitalizado, es el psiquiatra. El otro, lo que va a decir y va a certificar por escrito, es que lo que corre riesgo es su vida, es su integridad física. Cuando llegue ahí, lo va a evaluar y ahí se va a dictaminar la hospitalización, el tiempo y el tratamiento. ¿Hay lugar en condiciones para tener hospitalizada a una persona así? ¿O van a ser algunos centros determinados o se aspira a que sea a cualquier centro que se pueda No, el Maciel, por ejemplo, tiene unas camas. Por eso, quizás se puede determinar no alcanza, para el ¿no? Maciel. Ahí ya el MIDES tiene una plataforma de redes con quienes viene trabajando y con quienes va a acentuar el trabajo, porque también esto hay que decirlo, el MIDES para este tipo de proyectos tiene pensado presupuesto y cómo ampliarlo, conveniar con distintas organizaciones, es decir, plantear esto como una herramienta específica sin plantear también que hay capacidad
para accionar y para que esto se lleven los hechos, hay que destacarlo. El MIDES está avanzando, vemos que en las últimas rendiciones de cuesta hay una visualización de presupuesto para estas acciones en materia de adicciones. Entonces, incluso en un trabajo que tiene que ser coordinado con la Junta Nacional de Droga, me parece que esto no es una competencia específica de un organismo público. En esto tiene que jugar Salud Pública, MIDES, Junta Nacional de Drogas, la Institucional de Derechos Humanos. Es decir, tenemos que tener una mirada integral. A ver, muchas veces se ha dicho que tiene que haber una mirada, pero de verdad, nadie tiene la total cantidad de herramientas para hacerlo solo. Echevarría, me quedo pensando en lo que decíamos de la complejidad de la situación y de la variedad de situaciones que pueden quedar comprendidas en este caso. Cuando se habla de persona en situación de calle, pienso, y si se trata de una persona que está alterada en la vía pública, no necesariamente de noche, no necesariamente en situación de calle, ¿se aplica? O sea, ¿está establecido qué abarca o a quiénes abarca? Porque pensemos, hay una persona que quizá se perdió, se fue de su casa, desvariando, pasa, uno lo sabe. ¿También se puede aplicar este proyecto si fuera ley? Bueno, yo entiendo que hay que ir al caso concreto, ¿no? Hace plantear ejemplos en abstracto es un ejercicio complejo. Creo que si es una persona que está a la intemperie, destaco intemperie por el término que dice la ley, y si hace poco que está, podría aplicarse. No tiene que ser alguien que viva en la calle desde hace mucho tiempo. Si está a la intemperie, corre riesgo de vida o corre riesgo de vida de un tercero, se podría aplicar para ir al caso que vos decís. Yo destaco una cosa que tiene que ver con lo que planteaba el director Santiago González recién, con quien hemos hecho muchas visitas de cárceles. El otro fin de semana estuvimos en Cerro Carancho, en Rivera, con INR visitando cárceles. Hay que entender que el problema de adicción y salud psiquiátrica es una realidad ineludible, inseparable de la situación carcelaria, del delito y de la inseguridad. Visitando cárceles uno se da cuenta que una enorme cantidad de población carcelaria tiene patologías psiquiátricas y tiene patologías de adicciones. ¿Por qué hay que encarar esto en la etapa previa? Porque si nosotros tenemos la capacidad, y es el gran desafío de este gobierno y de los que vienen, yo no creo en esto que haya buenos y malos, de que un gobierno que estaba quiere una cosa, en esto creo que todos tenemos la misma lectura. Tenemos que trabajar en adicciones para evitar que esa persona, impulsada por el delito, que delinque drogada o delinque para drogarse, termine en la cárcel donde todos sabemos que no están dadas las condiciones para que se recupere. Entonces, trabajar en adicciones en la etapa previa es también trabajar en la realidad intracarcelaria. Por eso, esa interconexión permanente... ¿Pero la etapa previa sería abordada por esta ley? A ver, si nosotros vemos que alguien está en una situación de vulnerabilidad, que está con una patología psiquiátrica o está con una cuestión de adicciones, esa persona, el día de mañana, si nosotros la tratamos, vamos a evitar que entre en una zona de vulnerabilidad. Pero más que previo parece como consecuencia, ¿no? Porque para llegar a estar en situación de calle por una adicción, más que pre, es post, ¿no? No, hablo del delito. Hablo del delito. No podemos evitar que esa persona el día de mañana entre en una zona de vulnerabilidad del delito. Ojalá estudiemos y tengamos la capacidad de pararnos en la otra etapa previa, que es que no llegara a consumir. Diputado, ahí está. ¿Cómo se avisora el efecto estratégico que puede tener esta ley justamente en la otra etapa que usted mencionaba? Bueno, llega la persona obligada, por llamar de alguna manera de forma compulsiva, a un centro hospitalario. Allí los profesionales, ¿qué tiempo tienen para evaluar y ver si queda en el hospital o en un centro psiquiátrico? ¿Hay estructura para derivar cuando, bueno, sabemos que justamente las dificultades que tiene la Ley de Salud Mental para ser implementada por falta de infraestructura? A nosotros lo que nos plantea el Ministerio de Desarrollo Social, que es quien impulsa este proyecto del Ejecutivo y nos lo plantea el Parlamento, entiende que sí, y que además se va a avanzar en recursos, en convenios, en acciones para poder tener capacidad de respuesta. En esto uno tiene que tener la responsabilidad de que si plantea una herramienta, tiene que tener recursos humanos y económicos para respaldarla en los hechos. Por eso nosotros cuando, por ejemplo, fue el ministro Lema a la Comisión de Constitución y Legislación, que fue donde tratamos este tema, fue uno de los temas que se planteó. El Ministerio de Desarrollo Social entiende que sí, y para eso tiene recursos específicos. Sigue preocupando, como usted lo decía, esto es una herramienta para el momento agudo, para la crisis. Exactamente. Pero como lo decía Lore, el pre y el post. Exactamente. Sigue además, siendo un momento agudo, la clave. ¿qué se entiende por momento agudo? Exacto. Porque una persona que llega a esa situación es que es una problemática estructural. Exacto, en su vida, ya ¿no? viene, y si también no se hace hincapié
en lo que de verdad importa, que es antes de llegar a eso. Totalmente. Esto, por eso yo destacaba como primer punto y fundamental, es una herramienta concreta. Nadie puede pensar que con esto vamos a solucionar el tema, que es profundísimo, que es súper complejo. ¿Pero cuántos días se asignan para el tratamiento agudo, digamos, de la situación? Bueno, es que por eso la ley no lo dice, porque va a depender de la situación concreta. ¿Sí? Exacto, ahí es el psiquiatra, no es el legislador el que lo va a decir en un instrumento como la ley. Va a ser el psiquiatra que va a hacer el caso concreto, porque, a ver, por su gravedad, por su complejidad, por eso nosotros entendíamos que no había que hacerlo para no limitar al propio profesional en la materia. En las últimas horas en la discusión parlamentaria se dieron cruces duros, fuertes, ¿no? Entre la oposición, miembros de la coalición. ¿Cómo valora usted que el Frente Amplio no acompañe este proyecto? A ver, yo siempre prefiero quedarme con lo positivo. El Frente Amplio trabajó en la comisión, hizo hasta aportes que tenían que ver con la redacción, con los temas formales, no compartían la sustancia. Es respetable, es respetable. Yo por eso dije en el debate parlamentario que hasta se daba la paradoja de que un diputado del gobierno citara palabras del expresidente José Mujica. Yo con José Mujica tengo 1000 diferencias. En este punto no. Con respecto al trámite parlamentario, ahora se va al Senado. Usted ya tuvo contactos en el Senado. ¿Cómo ve el tratamiento de este tema de cara a lo que sería la posible aprobación final? A ver, hemos tenido conversaciones con los senadores. Esperemos que el trámite parlamentario sea lo más rápido posible. Son tiempos complejos, todos lo sabemos. Estamos en plena rendición de cuentas. Pero también hay una cosa que es importantísima. La situación de calle siempre es una zona de peligro y hay vulnerabilidad, mucho más en invierno. Entonces entendemos que el tratamiento y la aprobación en el Senado no podría demorar porque es una herramienta que es necesaria, que el MIDES la reclama y que yo entiendo que puede salvar vidas. Justamente usted lo mencionaba, se está en discusión de rendición de cuentas. ¿Se requiere rubros adicionales, por ejemplo, para el MIDES o algún ministerio para poder aplicar esta ley en caso de que prospere? No hay rubros específicos en la rendición de cuentas para esto, pero sí dentro de los planes que tiene vinculados a tema de adicción y salud psiquiátrica, las acciones que tienen que ver con esto van a venir de ahí y el MIDES ya lo tiene contemplado. Diputado, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista. Ya son las 10 menos cuarto de la mañana. Hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente para ustedes.